y queremos cumplir con la gran comisión y predicar este evangelio a todas las naciones a través del mensaje cantado y también predicado. Y una vez que el coro se integre, vamos a entonces todos juntos reflexionar y meditar en la palabra del Señor. Durante el culto de conmemoración del viernes, me gusta dividir este mensaje en dos partes. Entre las partes vamos a cantar un precioso himno, pero trate, hermanos, de concentrarse en la palabra del Señor, porque Dios tiene un mensaje importante para su iglesia en esta noche. Queremos ahora todos en quietud orar para que el Señor envíe su palabra. Oremos. Jesús, hemos conmemorado, Señor, este día tan especial en nuestras vidas, elevando delante de ti cantos que alaben, exalten y te enaltezcan. Ahora queremos meditar en tu palabra, lo cual sabemos que es muy importante para nuestras vidas espirituales. Porque tú dices que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas encontramos palabras de vida eterna. Queremos vida eterna, queremos vida con gozo, con paz, en victoria. Por tanto, pedimos que hoy hables a nuestros corazones. En Jesucristo. Amén. Un día como hoy, cientos de años atrás, a las 3 de la tarde, el Señor Jesús murió crucificado entre dos ladrones. Vamos a esperar a que ya todos se sienten para que podamos concentrarnos en la palabra. Un día como hoy, 3 de la tarde, el Señor Jesús murió crucificado entre dos ladrones. Sabemos que uno de ellos se arrepintió y fue al paraíso. El otro murió en incredulidad, por tanto fue al infierno. No nos damos cuenta que en este momento estaba siendo representada la humanidad. Jesús en medio de la humanidad, donde los que creen tendrán vida eterna y aquellos que mueren en incredulidad, obviamente, condenación eterna. Y ese es el mensaje que encontramos en la cruz. Pero hoy vamos a ver a Cristo como creyentes, no entre dos malhechores, pero entre dos promesas. Yo pregunto, ¿qué beneficios obtenemos del sacrificio de Cristo? Tengo por lo menos aquí cuatro beneficios que recibimos del sacrificio de Cristo, todos importantes. 1, obtenemos limpieza de pecado en su sangre, lo cual equivale a regeneración, santificación. 2, tenemos perdón de pecados. Esto equivale a justificación y reconciliación con Dios. En tercer lugar, tenemos vida eterna, lo cual implica glorificación y comunión con Dios. En último lugar, tenemos vida victoriosa, lo cual es gozo y paz. De todas las que mencioné, de estas 4, la más difícil de creer, de aceptar y de vivir es la última, la vida victoriosa. Esa es la más difícil de aceptar y de recibir. Porque una cosa es decir que estamos en victoria y otra es vivir en victoria.
Les digo esto porque muchas veces como creyentes, gozando de plena libertad, ¿sabe qué hacemos? Nos encarcelamos nosotros mismos y botamos la llave. Por tanto, conmemorando la muerte de Cristo, hoy vamos a ver que en Él, en Jesucristo, somos más que vencedores. Y el pasaje donde se encuentra la cruz entre dos promesas se encuentra en Romanos capítulo 8. Es nuestro texto en esta noche, Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 28 hasta el 39. Romanos 8, 28 al 39. Vamos a leer del 28 al 31, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a dejarlo ahí. En estos versículos encontramos la primera promesa. Y esa es: todas las cosas les ayudan a bien. Pero le preguntamos al texto, ¿a quiénes? ¿A quiénes todas las cosas les ayudan a bien? Bueno, el texto lo explica y dice: a los que amamos a Dios. ¿Usted ama a Dios? ¿De verdad? Porque Dios se lo va a probar. Dios va a probar si verdaderamente nosotros amamos a Dios. Y lo va a probar, ¿sabe cómo? Cuando Él nos muestre sus mandamientos y su voluntad, nos los ponga delante. Y vamos a ver nosotros qué hacemos con esos mandamientos. ¿Amamos a Dios? Sí, lo amamos. Lo amamos sabiendo, como dice primera de Juan 4:19, que Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado, no pudiéramos recíprocamente amarle a Él. Por tanto, gracias a su amor, aquí Él dice que Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, justificó y glorificó. Usted no sabe las dimensiones de estas palabras y lo que implican estas palabras. Todo esto que el Señor ha hecho por nosotros, sabemos que lo ha hecho por gracia, sin nosotros merecerlo, sin nosotros hacer nada para adquirirlo. Él nos los dio por gracia. A esos que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Sin embargo, suceden cosas en la vida que nos sorprenden, no nos parecen bien, contrarias a esta promesa, porque no parecieran que ayudan a bien. ¿No se ha sentido usted a veces así? Que está pasando por circunstancias en la vida, sean problemas de enfermedad, sean problemas familiares, emocionales, financieros, cualquier índole de problema, que suceden cosas que no parecieran ayudar a bien, ¿no es cierto? Porque las cosas ayudan a bien cuando están acorde con la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es equivalente a amarle. Por eso dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Las cosas no parecen ayudar a bien cuando nosotros estamos siguiendo nuestra propia agenda. Cuando yo quiero que las cosas sean a mi manera. Y cuando no queremos someternos a la voluntad de Dios. Obviamente las cosas no ayudan a bien.
Sin embargo, el amor de Dios es tan grande para nosotros que Él torna males, torna experiencias negativas en la vida y las transforma en bien para nosotros. Se cuenta de un rey que era prepotente y vanidoso. Y tenía un siervo, un consejero temeroso de Dios. Y siempre estaba animándole y diciéndole: Rey, Dios no se equivoca, Él es perfecto. Bueno, un día salieron a cazar. Una fiera atacó al rey. Ese siervo consiguió matar al animal, pero no pudo evitar que el rey perdiera uno de sus dedos. Cuando aquel rey, pero prepotente y vanidoso, se vio que le faltaba uno de sus dedos, con furia y sin mostrar gratitud porque el siervo expuso su vida para salvarle, más bien lo puso en la cárcel. Porque el siervo le seguía diciendo: Rey, Dios no se equivoca, todo Él lo hace bueno, Dios es bueno. Y él decía: bueno, pues si Dios fuera bueno, esta fiera no me hubiera atacado, yo no hubiera perdido el dedo. Así que metió al consiervo en la cárcel. Sin embargo, otro día el rey se fue de nuevo de cacería. Fue capturado por unos salvajes carnívoros. Y ya lo tenían listo para ser sacrificado a sus dioses. Cuando ya estaba en la hoguera y casi van a prender fuego, se dan cuenta que le faltaba un dedo. Lo sueltan y lo dejan ir, porque el problema está que ellos no podían ofrecer seres humanos con imperfecciones a sus dioses. Así que al llegar el rey inmediatamente soltó al consiervo y le dijo: gracias, es cierto, Dios es bueno, Dios es perfecto, Él no se equivoca, todo obra para bien. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Por qué, si Dios es bueno, permitió que yo te encarcelara? Le dijo el consiervo: Rey, Dios sigue siendo bueno. Porque si yo hubiera ido contigo en esta cacería, como a mí no me falta ningún dedo, me hubieran quemado a mí. Dios nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Por eso esta promesa comienza, fíjense. Y sabemos, ¿está incluido usted ahí? Y sabemos, aunque esté pasando por pruebas duras, ¿está seguro usted? Esto, fíjense, y sabemos, es como pertenecer a un grupo, a un club que tienen cosas en común, que tienen una convicción personal, ni pizca de duda, que todo obra para bien. ¿Usted está incluido ahí? Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Por qué todo obra para bien? Porque dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es contigo y conmigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra mí? Por eso dice ese refrán: Dios y yo somos mayoría. Y donde quiera que yo me encuentre y cualquier cosa que esté atravesando, yo sé que Dios está ahí conmigo. Si estoy manejando, Dios está conmigo. Si estoy en mi centro de trabajo, allí está Dios conmigo. En la escuela, allí está Dios conmigo. Al regresar a la casa, al acostarme, al volverme a levantar, Dios está siempre conmigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué dice usted? ¿Qué digo yo? Como ustedes pueden, el enfoque no podemos colocarlo en las circunstancias, sino que a la luz de esta promesa tenemos que enfocarnos en los resultados, en lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es un reto para todos los enemigos de Dios. Como diciendo, ¿quién me puede infundir miedo? ¿Quién me puede hacer daño? Nadie.
Nadie si Dios es conmigo. Mira, el rey David tenía una gran responsabilidad, hermano. Era un rey. Muchos quizás quieren ser rey o presidente de un país, pero póngase en los zapatos de ellos. Si no podemos lidiar con nuestro pequeño mundo y muchas veces no podemos organizar nuestra pequeña vida. Ahora, dígame usted, organizar y guiar y dirigir una nación entera. El rey David tenía la responsabilidad de ser el líder de Israel y tenía muchos enemigos. Sin embargo, él vivía con esta confianza, lo cual él expresa en el Salmo 27:1. Me gusta mucho este salmo y cada vez que me siento que realmente comienza quizás un poquito a flaquear y a debilitarse mi fe o a dudar, o pienso que algo está en contrario, enseguida esta idea viene a mi mente, donde dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Noten el versículo 3. Me encanta este versículo, viéndolo desde, como dice, desde los zapatos, en ese momento no había zapatos, sandalias, desde las sandalias del rey David, diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque este es el David que tuvo que enfrentar al gigante Goliat. Y fue con las fuerzas de Dios y el poder de Dios. Por eso dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande de sombra de muerte, enfermedades que pueden venir a mi vida, que aparentan destruirme. Aunque yo ande en esos valles de sombra de muerte, dice ahí, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo. Qué palabras tan preciosas, ¿verdad? Y esa es la promesa, la primera promesa que tenemos del lado de acá de la cruz. Porque dice el versículo 32 de Romanos 8, que es nuestro texto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí está la cruz. Dice el versículo, el que no escatimó. Como diciendo, si Dios nos regaló a Cristo, ¿cómo Él no nos va a dar las otras cosas que necesitamos? Y siempre pregúntese, como dice el 31, ¿qué usted dice a esto? ¿Qué usted tiene que decir? Si Dios nos regaló a su Hijo, ¿cómo Él no nos va a dar las otras cosas que necesitamos? Aquí está usando la palabra escatimar, lo cual significa, y antes de dar el significado, quiero decirle que muchas veces nosotros usamos esta palabra de manera equivocada, porque le damos cierto sentido de abundancia, ¿verdad? Le damos cierto sentido de abundancia, ¿no? Porque el hermano no escatima, él lo da todo. Le damos cierto sentido de abundancia cuando no es el verdadero sentido de la palabra. Según el diccionario Vox de la lengua española, escatimar es dar lo menos posible de algo, lo que sucede en las iglesias bautistas cuando pasamos los platos de la ofrenda. Fíjense, dar lo menos posible de algo es lo que dice el significado de esta palabra. Poniéndolo en el contexto de la cruz, lo que está diciendo Dios aquí es no poner el castigo que se merece. Ejemplo, cuando un padre no castiga a su hijo como debe, lo escatima.
Nosotros decimos, lo está malcriando, pero si usted no quiere decir que está malcriado, diga, lo está escatimando. Cuando los jueces dejan ir libre a los criminales y tienen que, después de matar a 20, es que le echan cadena perpetua, bueno, están escatimando a estos malhechores. Pero aquí dice, al que no escatimó, fíjense, lo contrario, no escatimó, quiere decir, no disminuyó su sufrimiento. No disminuyó el dolor que Cristo pasó en la cruz. A pesar que Él exclamó, como decía nuestra hermana Mercedes, que sacó lágrimas de mis ojos, Padre, pasa de mí esta copa. Jesús sabía, como ser humano, 100% hombre, que Él tenía que sufrir, hermano. Sufrir que lo escupieran. ¿A usted le gusta que lo escupan? Sufrir que le arrancaran la barba. Así lo dice Isaías 56. Isaías 53, 4, 6 y 10 dice que Él padeció el castigo total para podernos perdonar. Golpes en la cabeza, bofetadas, 40 latigazos, una corona de espina, no solamente de burla, pero se la enterraron y con una vara le daban en la cabeza para que aquellas espinas hicieran sangrar su cráneo. Luego, en esas condiciones, después de haber echado tanta sangre, tener que cargar la cruz, sufrir el dolor de los clavos, lo cual yo no sé si muchos de ustedes saben, pero tuvo que haber sido acá, para que no se desgarrara la mano. Muchos piensan que es aquí, pero no es aquí porque aquí se desgarra. Es acá donde están los tendones. ¿Se ha dado usted alguna vez un golpe en la canilla? Y los que tienen la canilla flaca como yo, estoy seguro que duele más todavía. Bueno, imagínense los clavos ahí en el hueso de la misma canilla. La posición del crucificado, porque ellos morían asfixiados. Yo recuerdo que allá en mi país muchas veces nos castigaban poniendo, no sé si algunos de ustedes se lo hicieron aquí, abriendo sus manos y poniéndole libros. ¿Algunos aquí? O esos, mira Yolanda, menos mal, porque yo pensaba que eso era invención de mis padres. Y claro, no lo hacían por mucho tiempo, porque llegaba un momento que ya no resistías esta parte de estar en esa misma posición. Ahora, imagínense a nuestro Señor, ahí con sus brazos abiertos, bajo el radiante sol, con una posición donde te falta el aire, donde para tú tener que respirar, tienes que hacer este gesto de alzarte con unos pies que están ya clavados con clavos. Ahora usted entiende, y pasar sed, injurias, burlas. Lea Juan 19 y usted se va a dar cuenta cómo ahí el apóstol expresa todo el sufrimiento de Cristo. Dios no solo envió a Cristo, dice, no escatimó a su propio Hijo. No le disminuyó el castigo ni el dolor, ni el sufrimiento. ¿Por qué? Todo por darnos vida eterna y perdón de pecados. Sin embargo, a diferencia, Dios nos escatimó a nosotros. A nosotros sí nos escatimó. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cómo Él no nos dará también todas las cosas? ¿No es cierto? Pues ahí tenemos la primera promesa y a Cristo en el medio. Por eso yo quiero que ahora, ya hemos pasado la primera parte de este mensaje, vamos a ver la segunda promesa, que se encuentra en los versículos 33 al 39. Romanos 8, 33 al 39. Sí, es más cortica que la misa de gallo, ¿verdad? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo dejamos ahí. La segunda promesa es: nadie nos separará del amor de Cristo. Después de un sacrificio tal, dice: ¿quién se va a atrever a pronunciar juicio contra los elegidos de Dios, cuando el mismo Dios pronunció sentencia de absolución a favor nuestro? Porque Dios sabía que no íbamos a dejar de ser pecadores cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Nos duele el pecado, pero continuamos en esa condición hasta el día en que seamos glorificados. Pero ¿sabes qué? Todo cargo, toda acusación en nuestra contra fue descargada en la persona de Cristo Jesús. Y esa obra que Él hizo en el Calvario cumplió su objetivo. Muchos tristemente hoy mismo, en este día, están confundidos, están haciendo peregrinajes y haciendo cosas que realmente no son necesarias, están de más. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue consumado. Quiere decir, está completo, es perfecto. Eso lo dice Hebreos 10, 14. Vamos a leer este versículo, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Como ustedes pueden ver ahí, es una obra completa. Jesucristo no necesita ayuda. Jesucristo no necesita de mediadores. Jesucristo no necesita que hagamos esto, que hagamos lo otro. Ya esa salvación está adquirida. Este sacrificio es perfecto, es completo. Lo único que nos queda a nosotros es crecer en santidad para no seguir ofendiéndole y no seguir pisoteando la sangre. Crecer en santidad y en agradecimiento a Dios. Es lo que tenemos que hacer, porque ya todo fue realizado. Y una persona que el mismo juez dice: estás absuelto, ya no más cargos contra ti. Cuando Dios dice eso, por eso dice Pablo: ¿quién se va a atrever a condenar a un hijo de Dios? Van a venir acusadores, calumniadores, difamadores, y quizás no los podamos evitar, pero una cosa es acusar, otra es condenar. Nos podrán acusar de muchas cosas, pero nadie nos puede condenar. Absolutamente nadie, porque ya Cristo nos justificó. Lo único que nos puede condenar es Dios
y nuestra propia conciencia. Dios ya pronunció absolución y nuestra conciencia sabe que en Él tenemos perdón y vida eterna. Porque dice Juan 3, 16 a 17, no solamente Él vino a salvar a los que en Él creen, Él dice, Él no vino a condenar, sino que Él vino a salvar. Aquí Pablo presenta 4 motivos por lo que nadie puede condenar a un elegido de Dios. Recuerde, la promesa es nadie nos separará del amor de Cristo. Ya vimos ya la primera. Todo obra para bien. ¿Por qué? Cristo en el medio. Ahora estamos viendo la otra promesa. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Dice aquí el versículo 34 que las razones es porque Cristo murió. La muerte de Cristo anuló el poder de la ley y del pecado para condenarnos. Él es fuente de justificación, no de condenación. Dice el 2, más aún el que también resucitó, de lo cual estaremos hablando el día domingo, y vamos a apreciar aún más el sacrificio de Cristo. Dice en tercer lugar, el que además está a la diestra de Dios. O sea, esta exaltación indica una soberanía total sobre todas las cosas. Como diciendo, ¿quién te puede condenar si tú tienes de amigo, de abogado, al mismo Jesucristo? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién va a perder un caso teniendo a Jesucristo como abogado? Y en cuarto lugar, el que también intercede a favor nuestro, que es su función sacerdotal. Hermano, a pesar de todo esto, fíjense que hemos planteado, todavía hay quienes dudan de su salvación. Si usted tiene a Cristo como Señor y Salvador, ¿usted duda de su salvación? Después de lo que hemos planteado. ¿Usted cree que si Dios le promete algo, Él no lo va a cumplir? ¿Usted no cree que Dios está conduciendo su vida y llevándolo todo a obrar a bien? Y que en el transcurso que estamos en esta vida hasta que Él venga por nosotros, absolutamente nadie ni nada nos va a separar de su amor. ¿Lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Por eso dice en los versículos 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es una pregunta. Otra pregunta. Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro, espada. Hay dificultades que vamos a experimentar en esta vida, pero estas dificultades no es posible que nos separen del amor divino. Noten lo que estamos hablando aquí. Aquí no estamos hablando de mi amor a Dios, lo cual yo dije al principio que muchas veces es de dudar un poquito, pero para no ser tan fuerte con nosotros mismos, hermanos, nosotros estamos luchando con varios amores. Con el amor propio, con el amor a cosas en la vida, cosas materiales, cosas que a veces ponemos delante, y estamos en esas luchas. Dios sabe que tenemos esas luchas, y Dios sabe también que le amamos. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, estamos porque amamos a Dios. Yo estoy seguro de eso. Pero no estamos hablando del amor que yo le tengo a Dios, estamos hablando del que Él me tiene a mí. Es diferente. Por el amor que Él me tiene a mí, dice ahí que aunque vengan dificultades en la vida, tribulación, angustia, se está refiriendo a veces a estrechez, apuros o aprietos, persecución, hambre, desnudez. Aquí yo quiero aclarar un momentico, desnudez no se refiere a los escotes, a las minifaldas. Se está refiriendo a cuando hay gente que no tiene necesidad de ropa. Escasez de ropa es lo que se está refiriendo aquí. Hay que aclararlo porque nos dice, mira, la desnudez no me separa del amor de Cristo. Entonces, no se está refiriendo a escotes ni a minifaldas. Se está refiriendo a no tener ropa, a ser pobre. Pero dice peligros de toda clase, espada, persecución. Nada de esto nos podrá separar del amor de Cristo. Estaba hablando con una hermana en esta semana, y es algo que muchas veces yo medito en eso, porque ustedes saben que el cristianismo en su historia pasó por momentos
muy duros, muy dificultosos. En los tiempos de la persecución, donde quemaban a los cristianos, o los ponían como antorchas a alumbrar las ciudades, los torturaban para hacerles negar a Cristo. Y yo me pregunto, si esa situación volviera a los días de hoy, a nuestros días, si esa situación volviera, ¿estaríamos dispuestos a ir a hogueras? ¿Estaríamos dispuestos a poner la cabeza en una guillotina? ¿Estaríamos dispuestos a ir a las cárceles? Yo digo, sí. ¿Por qué? Por lo que estoy acabando de decir. Ni la persecución me va a poder separar del amor de Dios. Estamos hablando del que es hijo de Dios, del que ama a Dios. No lo va a poder separar de Dios. Y esa misma fuerza que tuvieron estos cristianos, y quiero decirles, que tienen ahora mismo en otras partes del mundo donde están siendo perseguidos, ese mismo amor, ese mismo poder, lo tenemos nosotros. Es el Espíritu Santo. Lo triste es que a veces vienen situaciones más pequeñas y esas sí nos separan un poquito de Dios y no nos damos cuenta. Pero aquí está hablando que nada nos va a poder separar del amor de Dios. Y que deducimos que ninguna de estas cosas van a poder cortar el vínculo de amor y amistad con Cristo. Que tenemos el triunfo y la victoria segura sobre estas cosas. Y que no vencemos por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Cristo que nos ama. Entonces concluyo, hermano, en esta noche. Pablo dice en este tono, dice el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte con sus temores y angustias, ni la vida con sus peligros y atracciones, ni ángeles, esto incluye a Satanás y a los demonios, tendrán el poder suficiente para separarnos de Cristo. Ni lo presente ni lo porvenir, quiere decir el presente con su inestabilidad, ni el futuro con su incertidumbre. Ni lo alto ni lo profundo, o sea, la altura de la prosperidad o la profundidad de la adversidad o la escasez. Ninguna otra cosa creada, como diciendo, para que no quede nada sin mencionar, me va a poder separar del amor de Dios. Perplejidades neuróticas fueran evitadas si tuviéramos estos versículos presentes. Porque lo único que sí separa de Dios es el pecado. Y como creyentes no tenemos que dejarnos dominar por él. Somos en Cristo más que vencedores. Quiere decir que ahí en la cruz, Jesucristo compró con su sangre no solamente limpieza de pecado, perdón, vida eterna. No solamente fue eso. Él también compró la vida victoriosa, la verdadera prosperidad espiritual, que radica en estas dos promesas, en saber de que todo va a obrar para bien, y segundo, que nada me va a poder separar del amor de Cristo. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor Jesús, por tus promesas. Y yo quiero suplicarte por cada uno de nosotros, especialmente si estamos pasando por alguna situación difícil en la vida.
para que salgamos de aquí, Señor, con tu palabra, fortalecidos, en paz, con gozo, apreciando todos los beneficios que hemos recibido por tu sacrificio, Cristo. El tener al mismo Dios intercediendo por nosotros. Por tanto, Señor, ayúdanos en nuestras dificultades. Yo sé que tenemos muchas peticiones delante de ti. Pero hoy, de acuerdo a tu palabra, decimos, todo va a obrar para bien. Y que en efectivo, Señor, nada nos va a poder separar de ti. Absolutamente nada. Porque ya tú nos compraste con sangre y nos compraste para poseernos, para ser un pueblo tuyo, santo, adquirido por ti. Ya no tenemos que temer. Ya no tenemos que estar inseguros con relación a nuestra vida eterna. Ni tenemos que tener temor al juicio. Porque, Señor, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Si tú, Cristo, eres nuestro abogado. Y que gracias de nuevo por todos los beneficios que brotan de tu cruz. Ayúdanos, Señor, y perdónanos cuando vivimos vidas miserables, cuando no vivimos en victoria, cuando nos encarcelamos nosotros mismos. Perdónanos, pero levántanos, Señor. Levántanos basado en estas promesas. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Jesucristo, antes de de ir al huerto y a orar por sus discípulos, en el momento en que él fue prisionero, él celebró la cena con los discípulos y la estableció para que pudiera ser guardada por la iglesia hasta el día en que él venga. Y ustedes dirán, ¿y por qué los cristianos participamos de la mesa? Bueno, participamos porque es una ordenanza del Señor. Una ordenanza llena de significado. Y significado profundo. Porque significa comunión, relación, paz, reconciliación con Dios y entre nosotros. Eso es lo que significan estos elementos. Comunión que fue posible por el sacrificio de Cristo, por eso partimos el pan y compartimos la copa que simbolizan su carne y su sangre. Por eso que Pablo a los corintios les dice, ¿sabe que esto es una cosa muy personal? Cada uno de nosotros sabemos la condición de nuestro corazón y si estamos en condiciones de sentarnos a la mesa. Cada uno pruébese a sí mismo. Cada uno sabe por qué juicio come y bebe para sí o se sienta en comunión. Cada uno debe ser su propio juez en cuanto a si debe de sentarse sí o no a participar de estos elementos. Pero recuerde que si por alguna razón usted no participa, significa que está mal con Dios. Eso es lo que significa. No tiene salud espiritual. No quiere decir que haya perdido la vida eterna, porque nada nos separará del amor de Cristo. Pero usted no está en comunión porque está permitiendo que algún pecado permanezca en usted y no está dispuesto ni a arrepentirse ni a convertirse. Y eso es lo que lo hace estar a mal con Dios. Por tanto, si antes inclusive de repartir estos elementos usted está dispuesto a arrepentirse y a convertirse, a cambiar esa situación y a resolverla, siéntese con toda libertad, pero resuélvela. Si usted no está dispuesto a resolverla, deje pasar la copa. Porque dice el Señor que aunque nosotros hemos sido libres del juicio de condenación, sí al creyente le envía juicio, y hay muchos que inclusive han muerto por sentarse en esta mesa indignamente. Así de tan serio es. Así de tan serio, porque esto es para mantener salud en el pueblo cristiano, porque el pueblo de cristianos es un pueblo santo.
Como yo les dije, si yo digo amo a Dios, es porque estoy dispuesto a hacer sus mandamientos. ¿Ok? Entonces, bajo ese entendimiento yo les invito a que hoy, en esta noche, participemos de esta ordenanza de la Cena del Señor. Quiero pedir a los hermanos que me van a ayudar que pasen al frente.